me dio este versículo que, como le digo, traspasó mi corazón, y en base a este versículo vamos a hacer el desarrollo del mensaje en esta mañana. Se encuentra en Romanos capítulo 2, verso 16. Habla el apóstol Pablo y dice: y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará. Lo hará por medio de Jesús, de Cristo Jesús, y juzgará la vida secreta de cada uno. Dios juzgará, llegará el día, dice, llega ya el día, cada vez está más próximo, donde Dios juzgará la vida secreta de cada uno. ¡Wow! Esta palabra me traspasó. Tiene mucho que ver con cosas que el Señor, como le decía, Él está removiendo en nuestros corazones. Y la primera pregunta de la mañana, iglesia, amado hermano, es la siguiente: ¿usted tiene secretos? ¿Quién no tiene secretos? Podríamos decir también. Esas cositas que están ahí ocultas en nuestro corazón, a veces se las confesamos a alguien en confianza, a nuestro mejor amigo, nuestro líder, nuestro pastor. A veces solamente se lo confesamos al cónyuge. Y en muchas ocasiones también hay secretos tan profundos y tan arraigados en lo escondido de nuestro corazón que no se lo confesamos absolutamente a nadie. Y vuelvo a repetir, llegará el día, hermanos, donde Dios juzgará la vida secreta de cada uno. Yo me ponía a meditar en esto y le decía a Dios: Dios, ayúdame a ser honesto, transparente y sincero delante de Dios, delante de ti, Jesús, delante de los hombres también, para que mi vida, y ese sería uno de los grandes propósitos del cristiano, para que mi vida sea una vida, una carta abierta, tanto delante de ti como delante de los hombres, y no tenga nada que ocultar y nada que esconder. Que el día donde tú abras el libro de la vida, donde están todos mis actos, no me sorprenda que tú digas de mí todo lo que yo hice, porque lo que hice y lo que expresé era lo que emanaba de mi corazón, y no me quedé nada en oculto y nada reservado. Pero déjeme decirle que esto es un ejercicio y es una palabra en esta mañana, una vez más, confrontativa del Espíritu de Dios hacia nuestro espíritu, para que reflexionemos y nos demos cuenta que aún muchas cosas están ahí en secreto, ¿sí? En lo oculto. Empieza a pensar aquellas cosas, y no le hablo de secretos, no quiero que nadie se confunda en esta mañana, ¿eh? No hablo de secretos relacionados con, por ejemplo, mi mujer me cuenta algo íntimo o personal y yo le mantengo el secreto, no lo voy a ir regando por allí. Obviamente hay una confidencialidad en muchos asuntos donde guardamos secretos, ¿verdad que sí? Y esto es bueno y es aceptable, esto es respetar la comunión con el prójimo. Pero en esta mañana no me estoy queriendo referir a este tipo de secretos. Me quiero referir a ese tipo de secretos que muchas veces mantenemos en lo oculto de nuestro corazón, que tienen que ver completamente, que tienen que ver con el pecado oculto, con aquellas cosas que nos avergüenzan, con aquellas cosas que ni a nuestro propio cónyuge ni le hemos confesado. Y ahora puedes decir: sí, pero a Dios sí que se lo he confesado. Menos mal que a Dios sí que se lo has confesado, menos mal. Déjame decirte algo y recordarte algo. Se lo confieses o no se lo confieses, Él lo sabe. Por si acaso, por si acaso. Si no se lo has confesado, pues es muy sabio por tu parte que lo hagas, que te humilles, que te arrepientas y que le confieses todo lo que haya en lo profundo de tu corazón. Porque el Señor está esperando precisamente esos movimientos de sus hijos, que nos demos cuenta de nuestra necesidad, porque hay oscuridad en el corazón, porque hay secretos ocultos, porque hay cosas que no han sido tratadas ni sanadas, y Dios quiere hacer su obra en ello. Algunos creyentes, iglesia, por no despojarse de la vieja naturaleza,
La pueden mantener en secreto, revestida de una aparente vida piadosa. Es un punto inicial que he querido poner aquí para que reflexionemos en ello. ¿Y es cierto o no es cierto que muchos creyentes, de forma consciente o inconsciente, da igual, pero nos podemos llegar a engañar a nosotros mismos o engañar incluso a la sociedad, a nuestro prójimo, a la gente que nos rodea, con una aparente vida piadosa que esconda una realidad, que es que yo guardo muchos secretos. Esos secretos son pecados ocultos y esos pecados ocultos me impiden, escuche bien esto, eso es lo que me va a impedir el poder nacer de nuevo. Nacer del agua y del espíritu a esa nueva criatura que Dios quiere extender en cada uno de nosotros. Pero será imposible, así de claro, será imposible que Dios pueda obrar en cada uno de nosotros en ese nuevo renacer si tú y yo no confesamos hasta lo más oculto de nuestro corazón. Yo sé que muchos estamos ahora ya meditando en muchas cosas, incluso también incomodándonos. No quiero incomodar, no quiero ofender, como siempre digo, pero sí que quiero ser efectivo con la palabra que Dios me ha dado. Y Dios viene a tratar con nuestras vidas no de una forma, escucha bien esto, no de una forma superficial. Dios no es un Dios que hace remiendos, que hace, como digo yo, chapuzas. Dios es un Dios que si realmente hace una obra en usted o en mí, va a ser una obra cogiendo los fundamentos de nuestra vida y llegando hasta lo más profundo de nuestro ser para transformar cuerpo, alma y espíritu. Y generar precisamente ese fin, el fin que Dios nos prometió, que como dice la palabra, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que pasar. Ejercicios personales que usted y yo debemos de proponernos en el corazón. Anular la antigua y la vieja naturaleza, la antigua y la vieja forma de pensar, actuar y vivir, para que el nuevo hombre, a través del gobierno del Espíritu Santo, pueda fluir en libertad. Pero en ese tránsito, esa transformación, eso poderoso que Dios quiere hacer en tu vida y está deseoso de querer hacerlo, necesita confesión. Necesita apertura de corazón. Necesita que tú realmente te arrepientas de tus pecados. Y seas una carta abierta delante de Él. Meditando en todo esto, fue inevitable empezar a acordarme, ¿no? de las primeras decadencias que tuvo tanto el hombre como la mujer al principio de los tiempos. Y el Señor me llevó al inicio, a Adán y a Eva, a esa primera historia, a esos primeros hombres creados por Dios que vivieron cosas que nos pueden inspirar y nos pueden ayudar a entender un poquito más la palabra que hoy estamos compartiendo de parte del Señor. Y en Génesis 3 vemos la caída del hombre, de la mujer. Justo cuando desobedecen, sus ojos, dice la palabra de Dios, que se abren al conocimiento del mal, el bien. Ya eran conocedores de ello porque Dios los había creado con ese conocimiento, el bien. Pero había un árbol que decía, conocimiento del bien y del mal, no participes de él porque si no ciertamente moriréis. Esto todos lo sabemos. Y sabemos que en ese momento la revelación del mal, el mal mismo se mete en el corazón del hombre y de la mujer. Y experimentan por primera vez sensaciones internas y sensaciones externas también. Cosas como experimentaron el miedo, dice la palabra de Dios, tuve miedo y me escondí. Experimentaron la vergüenza. ¿Por qué? Porque de repente se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaban de ello. Cosas, cambios interiores y cambios también en el exterior que incomodaban al hombre y a la mujer. Y meditaba sobre todo esto y decía, wow, es que aquí ha habido, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, aquí ha habido un cambio de naturaleza.
El mismo cambio de naturaleza que queremos ahora revertir en Cristo, ¿verdad que sí? Como explicábamos ahora anteriormente. Pero es que en el inicio Dios creó al hombre y a la mujer en esa perfección y en esa bondad absoluta que por causa de la desobediencia y de caer en el pecado produjo cambios de naturaleza. Un estado, Dios creó un estado en el hombre y en la mujer de inocencia. Por eso no había miedos, por eso no había vergüenzas, porque por eso no había nada que ocultar. Por eso ellos decían en el capítulo 2, verso 25, dice, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, hablando también de ese concepto hasta físico, visual, muy humano, y dice que no sentían vergüenza, pero de repente se mete el pecado y viene y cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de vernos. ¡Wow! Pasamos de un estado de inocencia a un estado de culpabilidad. ¡Wow! Y eso es lo que genera la oscuridad del pecado escondido en nuestras vidas. Entonces, después de todo esto, descubrimos en la historia que tanto Adán como Eva escuchan la voz de Dios en el huerto y ellos por ese miedo, por esa vergüenza y por ese estado de desnudez, deciden qué, iglesia, a ver si se acuerdan, deciden qué, esconderse. Coger hojas de higuera, dice también la palabra de Dios, y empezar ya a cubrir. Por culpa de ese cambio de estado, por ese cambio de naturaleza, empezaron a sentir cosas tanto dentro como fuera que les incomodaban para mantener una relación de confianza estrecha y de comunión verdadera, una relación correcta como tenían con Dios, su Creador. Pero de repente el pecado lo cambió todo. Y la tendencia, y quiero que entendamos este concepto, la tendencia del hombre y de la mujer pecadora es a querer tapar, encubrir, esconderse. No quiero que nadie sepa. No quiero que nadie descubra. ¿Por qué? Tengo miedo a consecuencias. ¿Por qué? Porque tengo una vergüenza extrema. Como se entere mi mujer que yo consumo pornografía. Como se enteren mis hijos que he golpeado a mi mujer. Estoy diciendo cosas, sé que son graves, pero no son cosas ilusorias. Son realidades de vida. Cosas fuertes y graves, sí. Pero a ver si las reflexiones de casos extremos nos hacen meditar en nuestros caminos. El Señor también dice en su palabra y nos enseña que no hay pecado ni grande ni pequeño. Para Él es todo una gran ofensa y es algo que nos ensucia y que nos separa del Padre. Y el pecado produce todo eso. Tápate, escóndete. Oí tu voz, Señor. Sabía que me buscabas, pero ya no había la confianza que había antes. Ya no había la tranquilidad que había antes. Ya no había la paz que había antes. ¿Por qué? Porque desobedecí y el pecado empezó a morar en mí y cambió y transformó mi naturaleza. Y uno de los actos que se repiten desde el principio de la historia hasta el día de hoy es que el pecador no deja por naturaleza de esconderse. ¿Sí? En lo oculto, escondidos. El pecado nos lleva precisamente a lo oculto. Por eso el diablo, hermanos, por eso el diablo tiene sus prácticas ocultistas. Él obra y destruye. ¿Dónde? En lo oculto. El diablo no se manifiesta visiblemente con unos cuernos, con unos cachitos y con una colita y una capa para decirte soy el diablo y vengo a destruirte. Él no obra y no se manifiesta de esa manera.
Pero sí lo hace atrayendo la concupiscencia de nuestro corazón porque sabe que el pecado mora aún en nosotros. ¿Y él qué? Nos tienta. ¿Nos tienta para qué? Para que saciemos precisamente esa concupiscencia y el pecado oculto, la oscuridad en el corazón, siga reinando en nuestros corazones. Y mientras tú no confieses, y mientras tú no digas, y mientras tú no declares, y mientras tú calles, Satanás podrá seguir obrando y destruyendo nuestras vidas. ¡Wow! Qué importancia entonces, ¿no? El ser honestos, transparentes y sinceros. Porque si hay cualquier práctica que genere ocultación de oscuridad en nuestras vidas, eso va a ser precisamente el arma destructiva que utilice Satanás para hacer su obra en ti y en mí. Pero no lo vamos a permitir, ¿no? Es que me estoy poniendo un poquito así dramático, medio tristón. No lo vamos a permitir, iglesia. Díselo al hermano que tienes al lado. No se lo vamos a permitir al diablo. No se lo vamos a permitir. Estoy empezando a darme cuenta a través del desarrollo de este pensamiento, de esta palabra, que ya tengo un arma para destruir la obra de Satanás en mí. Es la confesión. Es el sacar las cosas a la luz. Y tengamos en conciencia también, y sigo desarrollando, que ante Dios, segundo punto, que ante Dios somos cartas abiertas, ¿sí? Y esto lo sabemos. Somos conocedores que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe, que a Él no le podemos esconder nada, pero muchas veces vivimos una vida ocultando cosas, incluso pensando que hasta Dios como si no lo supiera. No lo sé, a veces hay un desarrollo en nuestra mente un poco incoherente, pero que muchas veces vivimos en esos estados. Quiero recordar en Hebreos 4:13 lo que dice la palabra de Dios. Dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. En Gálatas 6:7 dice la palabra del Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, no hay nada oculto para Dios y no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todos estos conceptos los sabemos, los conocemos, pero no sé, yo creo que nuestras conciencias muchas veces nos traicionan. Y no somos capaces de hacer los ejercicios oportunos para rendir precisamente esas cuentas, esos pecados ocultos, esos pecados escondidos que están ahí generando un campo abierto a la obra destructora de Satanás sobre tu vida. Y de forma inconsciente incluso pensamos que a lo mejor le podemos ocultar a Dios algo, pero esto es una tontería. Es algo que sabemos que no es posible. Pero meditando y meditando, Señor, y entonces, ¿por qué los creyentes muchas veces, me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Por qué los creyentes muchas veces intentan ocultar ese pecado también ante los hombres? Si la persona más importante en nuestras vidas es Dios, si realmente cuando pecamos y nos ensuciamos con la maldad del pecado, la máxima ofensa se la lleva a Dios, nuestro Dios creador, nuestro Padre eterno, aquel que nos quiere dar vida eterna. Si supuestamente Él lo sabe, ¿por qué pretendemos continuamente tapar nuestros pecados también frente a los hombres? Hay una obsesión humana, ¿sí? En todos, En todos, de tapar y ocultarnos. Incluso para el que sea bien consciente de que Dios sabe todos mis pecados ocultos. Pero muchas veces tenemos este desarrollo de pensamiento. Bueno, Dios, tú lo sabes todo y yo te lo he dicho, pero permíteme que no lo sepa nadie más.
Esto al final es un ejercicio de ocultarse también, de no confesar, de no estar dispuesto a vivir un proceso de cambio y transformación en mis debilidades como humano. Estamos queriendo hacer como un trato, una tregua ahí con Dios. Bueno, Dios, tú lo sabes todo, pero Dios, no digas nada a nadie. Yo no voy a decir nada. ¿Por qué? Porque me avergüenzo. ¿Por qué? Porque tengo temores a consecuencias negativas que me pueda traer la confesión de mi pecado frente a los hombres. Y reflexionando sobre esto, es que llegaba a la conclusión esta, ¿no? Hay un miedo enorme. Hay un miedo muy grande. ¿A qué? Y descubrí esta palabra que la verdad que no la conocía. A la ignominia. La ignominia. El miedo a la vergüenza pública. ¿Sí? La ignominia. Tenemos una vergüenza innata, el ser humano, todos, a la vergüenza pública. Que lo sepa Dios, pero que no lo sepan todos los demás. Dios, tú sabes que he fallado a mi mujer, pero como se lo diga yo a mi mujer, me deja. Miedo a las consecuencias también, ¿verdad que sí? Entonces yo pregunto, ponemos el caso, por ejemplo, este de adulterio, ¿no? Dios, y negociamos con Dios. Dios, yo me arrepiento, yo no voy a hacerlo más. Perdóname, he caído. Sí, soy adúltero, confieso mis pecados. Pero Dios, que mi mujer no se entere, porque como se entere mi mujer, me deja. Tenemos más miedo. Fíjese, el pecado queda ahí oculto. La trampa y la traición hacia mi esposa queda ahí oculta. ¿Sí? No es tratada, no es sanada, no es perdonada. El amor de Dios puede cubrir, como dice la palabra, multitud de faltas. Tiene el poder de vencer al pecado, por supuesto, pero al no ser confesada, no se sana, no se trata y no se restaura. ¿Sí? Y lo mantenemos en oculto. Entonces, preferimos no sufrir en esta vida la consecuencia, a lo mejor, porque estás pensando, si se entera mi esposa se divorcia de mí. Y tenemos miedo y temor a esa consecuencia humana, que no digo que no sea grave, evidentemente es grave. Pero no estamos teniendo en cuenta que lo más importante, la salvación de tu propia alma. ¿De qué te sirve, te pregunto, hermano o hermana, que seas un adúltero inconfeso hacia tu pareja y te tires toda la vida con tu marido y con tu mujer, si al final ese pecado oculto te va a llevar al infierno? Perdona, que te lo diga así de claro. Pero cuando no hay un trato de las cosas ocultas, hay un pecado que te domina el corazón. Todas estas reflexiones, lógicamente, el Señor las ha ido poniendo en mi corazón durante toda la semana. Todas están apoyadas, evidentemente, con versículos bíblicos de la palabra. Quiero leer en Romanos ahora, por ejemplo. Romanos 2, 29 dice, hay un contexto aquí, pero vamos a seguir adelante. Dice, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley. Dice, atención aquí, sino que es un cambio en el corazón. Y este cambio en el corazón, ¿quién lo produce? El Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y una persona con un corazón transformado da aquí una consecuencia, una relación. Una persona con un corazón transformado busca ¿qué? La aprobación de Dios y no la de la gente. Pero para nosotros muchas veces, como decía antes, a través de la ignominia, demostramos que nos preocupa más la opinión pública que la opinión de Dios. ¿Sí o no? Vamos a reconocerlo en esta mañana. Parece ser que nos preocupa más la opinión pública. Si descubren lo que he hecho, si descubren lo que soy, si descubren lo que he practicado,
Me preocupa más las consecuencias, incluso humanas aquí, terrenales, de perder cosas por traición, por haber traicionado por la confianza de mi esposa, que son cosas graves, insisto, sí, yo le doy un valor grande, pero no le damos el valor que debe tener la salvación de tu alma y la mía. No le damos valor a esa relación correcta que debemos tener con Dios para realmente vivir como un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios, su corazón es transformado, lo dice la palabra. Y lo hace a través del Espíritu Santo. Ni tú ni yo tenemos la capacidad de transformar nuestro corazón y hacerlo bueno y recto a los ojos de Dios. Por eso necesitamos que su gracia, el Espíritu de Dios, obre esa transformación. Pero insisto y vuelvo a repetir, será imposible, hermanos, será imposible si mantenemos pecados ocultos. Si vivimos vidas secretas. Si vivimos escondiéndonos por nuestras vergüenzas o por lo que la opinión pública pueda decir o juzgar incluso respecto a mi vida. Entonces, bueno, a veces de una forma inconsciente vuelvo a repetir como que, bueno, entendemos de que a Dios no se le puede ocultar algo, pero si se lo puede ocultar al resto de la humanidad, pues mucho mejor. Esto, hermanos, sinceramente, son chapuzas, son remiendos. Son autoconvencimientos que nos hacemos a nosotros mismos pensando, ¿para qué? ¿Para qué voy a levantar la liebre? ¿Para qué voy a confesar tal cosa? Se va a liar parda. No, la que se va a liar parda es tu corazón cuando llegue el día y Dios quiera juzgarte y vea que es un corazón que nos ha entregado a Jesús por completo, porque hay cosas ocultas y escondidas y tu alma no podrá ser rescatada ni redimida por Jesús. Eso es lo grave. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman su palabra? Te amo, Dios. Amo tu palabra. Aunque muchas veces, como quizá en esta ocasión, vengan como martillo golpeando mi corazón. Pero hay una gran necesidad y Dios está con un deseo muy intenso y profundo de no hacer obras superficiales en cada uno de nosotros. A mí el Señor como pastor también me está poniendo este sentir. Yo simplemente soy un colaborador de su obra. El que va a hacer la obra en usted y en mí es el Espíritu de Dios. Lo sabemos perfectamente. Y yo como simplemente un colaborador me doy cuenta con muchos casos que estamos tratando, hermanos, que el poder del pecado ejerce demasiada autoridad en nuestras vidas todavía por culpa de mantener las cosas ocultas. Y Dios está poniendo una carga muy, muy grande en nuestras vidas. Y le pedimos al Señor sabiduría para que nos pueda dar esa palabra que rompa ese poder de pecado, para que deje ya cada hombre y cada mujer, cada hijo de Dios, deje ya tipo de vergüenza, cualquier tipo de temor, de miedos, y qué pensarán de mí, y ahora me pondrán en disciplina, qué sé yo. Siempre pensamos, insisto, en las consecuencias humanas, terrenales y temporales, que no son trascendentales, tanto como la vida eterna y la salvación de tu alma. Y Dios, como simplemente nosotros como colaboradores, le estoy pidiendo al Padre que nos dé sabiduría para dar un mensaje claro a la iglesia. Y quiero darlo ahora, conforme lo siento ahora en mi corazón. Iglesia, abra su corazón, sé como una carta abierta delante de Dios y delante de sus autoridades espirituales que lo guiarán también a buscar esa transformación del espíritu. Que la ignominia, que el miedo a la vergüenza pública no lo aten su pecado oculto. Y le digo de veras, siempre intento con mi mujer crear un ambiente y un espacio donde cualquier hermano pueda venir con confianza y que no se sienta en ningún momento ni señalado,
ni juzgado, ni mucho menos condenado, porque ¿quiénes somos nosotros para hacer esas cosas? Dios es el que pesa los corazones y Dios es el que sabrá juzgar con justa justicia en su momento. Pero le pido al Espíritu Santo que me dé gracia para crear ese ambiente de confianza para que usted pueda sentir la necesidad y la comodidad en todos los sentidos para que usted pueda confesar toda su maldad. No pasa nada, hermano querido, hermana querida, no pasa nada. Todos somos pecadores. Todos hacemos cosas incorrectas. Todos y cada uno de los que estamos aquí seguimos luchando con debilidades humanas, con vicios, con ataduras que queremos hacer, como decía y expresaba el apóstol Pablo. Él mismo, el apóstol Pablo, confesaba esa realidad que tú y yo vivimos todos los días. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer y quiero abstenerme de ello es lo que termino haciendo. Maldita naturaleza humana que muchas veces nos lleva y nos seduce y nos alcanza otra vez el pecado por culpa de dejarnos llevar por esa naturaleza que evidentemente muchos aún no dominamos. La promesa de la nueva naturaleza está ahí para ti y para mí y es alcanzable. Yo quiero darte esperanza, es alcanzable. Es alcanzable. Puedes dejar eso. El principio de todo es la confesión. El principio de todo es el arrepentimiento genuino. Si hay un arrepentimiento genuino, va a haber una confesión. Si te arrepientes verdaderamente de tus malas acciones y de tu pecado oculto, a ti no te va a pesar tanto el peso de la vergüenza pública antes de querer ser libre para vivir una vida como a Dios le agrada. Aleluya. Para revertir esta situación, hermanos, tenemos que matar muchas cosas. Nuestra mala forma humana de actuar. Y como decía, vamos a confesar nuestros pecados a Dios y a las personas que consideremos. Hay personas, y ahora me voy a basar en otro texto de la palabra, hay personas que dicen que bueno, yo le confieso a Dios, pero ¿qué necesidad hay de confesarlo a los hombres? Eso lo hace la Iglesia Católica, ahí en el confesionario, ahí con el cura, y confiesa tus pecados, y reza 4 Ave Marías, 2 Padres Nuestros, y si tus pecados serán absueltos, y todas estas cosas que vemos, comparamos, obviamente son cosas que no aprobamos en su forma y en su contexto, pero el pensamiento, el desarrollo de pensamiento de decir, se lo digo a Dios, pero no se lo digo a la persona implicada, déjenme decirle que es un error. Como le decía antes, si no hay una confesión también a las personas oportunas de nuestras ofensas y nuestros pecados, todo queda inconcluso. No hay sanidad, no hay liberación, no hay un proceso donde la relación con el prójimo ha sido dañada. Por mucho que esté oculto, sí, yo le oculto a mi mujer que he sido adúltero, está oculto, ella vive, y como dice el refrán, ¿no? ¿Cómo es? El corazón que no siente, ¿cómo era? Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Si no lo sabes, pues no lo vas a padecer. Pero yo me estoy engañando en mi mismo propio pecado oculto y me estoy condenando a mí, no a mi mujer en este caso, pero sí a mí mismo. Y le digo que es importante la confesión con la persona adecuada. Por eso tiene a sus líderes espirituales, por eso tiene a sus pastores que son esas autoridades espirituales que le van a saber llevar a esa sanidad y a esa renovación de mente y corazón y inspirarles a un verdadero arrepentimiento que genere un cambio de forma de pensar y sentir. Pero todo eso va a ser obra del Espíritu Santo, insistimos, nosotros colaboradores. Pero déjese ayudar, sí. Somos todos seres humanos, iglesia. Todos somos seres humanos. ¿Y sabe cómo Dios quiere obrar a través de su Espíritu en su vida?
Con una experiencia llevándote al tercer cielo y que te vuelvas en un estado de éxtasis y tu espíritu se eleve y Dios ahí te transforme. No, lo va a hacer a través de la obra y del compañerismo de tu amado prójimo. Con tu mujer, con tu esposa, con tu marido, con tus hijos, con aquellos que has ofendido su corazón. Abre tu corazón, pídeles perdón porque has hecho cosas malas. Que vean la humildad de tu corazón, que vean la sencillez, que puedas recibir el perdón también de esas personas ofendidas por causa de hacer las cosas mal hechas. Eso es no hacer chapuzas. Eso es a orar y profundizar en los problemas de la raíz de nuestra maldad y de nuestro pecado de una forma totalmente buena y profunda. Lo demás son chapuzas. Y lo digo por aquellos hermanos que dicen que a Dios sí, pero a los hombres ¿para qué? Bueno, pues leamos Santiago 5:16. Dice, confiésense los pecados. Confiésense los pecados unos a otros. Y oren, luego oren los unos por los otros. ¿Para qué? Como decía ahora, ¿no? Y explicaba, para que sean sanados, porque si no, no va a haber sanidad. El pecado oculto es precisamente también lo que genera. Que yo genero deudas con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos de la iglesia, con gente de mi trabajo, pero como yo me callo, como yo omito, ignoro muchas cosas y me escondo, no hay posibilidad de restaurar nada, no hay posibilidad de sanar nada. Confiesen, oren los unos por los otros para que sean sanados. Y el siguiente versículo nos dice, bueno, es el mismo versículo, dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y todo esto dará ¿qué? Dará muy buenos resultados. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Tener buenos resultados, tener buen fruto. No ser hombres y mujeres como los fariseos del tiempo de Jesús. Que sabían mucha teología, que conocían mucho de Dios, pero tumbas blanqueadas por fuera, estaban tapados, estaban ocultos. Quieren dar una apariencia piadosa en su religiosidad, pero por dentro están podridos. ¿Por qué? Porque había pecado oculto, inconfeso. ¿Se da cuenta, hermano? Hasta la persona más religiosa, hasta la persona que aparente ser más santa entre nosotros, puede cometer la negligencia de callar. Y como decía el salmista, ¿no? Mientras callé, mi pecado por dentro me destruyó como una carcoma. Como si fuera cáncer dentro de mi alma. Eso es lo que genera el pecado oculto. Confiésense los unos a los otros. Oren luego los unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo puede mucho y todo esto dará muy buenos resultados. No serán chapuzas, no serán remiendos. Será un obrar del Espíritu de Dios de una forma clara, contundente y profunda, sacando la raíz de nuestras maldades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren alcanzar esta gloria? Esta gloria es la gloria que Dios nos ha prometido. Este estado y esta nueva naturaleza, la que perdió Adán y Eva, los primeros hombres, la primera creación, el primer estado de inocencia, que por culpa de la maldad del pecado cambió nuestra naturaleza, una naturaleza muy humana, carnal y diabólica, con una concupiscencia que desea y es atraída por las cosas malas. Pero no podemos hacer chapuzas como veíamos en el primer punto. Y ahora quiero desarrollar el último punto prácticamente que dice no hay que educar el yo pecador, no hay que educarlo porque algunos piensan que bueno, yo me aguanto, me resisto, yo combato con el pecado, claro soy pecador, mi naturaleza es esta, pero cometemos un error hermano, no hay que educar
al yo pecador. Hay que buscar al renacido, a aquella persona que Dios quiere crear dentro de ti. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio, crea en mí un espíritu recto dentro de mí, como decía el salmista David. Y que podamos encontrar en esa búsqueda, en ese deseo, en ese anhelo al hombre renacido. No educar al yo pecador. Educar al yo pecador es lo que muchos cristianos intentan hacer y fracasan, de forma continua. Es imposible. En nuestras propias fuerzas, imposible. Educar una naturaleza viciada y llena de concupiscencias, imposible. Te aguantarás hoy, te aguantarás mañana, pero pasado mañana ya volverás a caer. Volverás a caer. Nadie es más fuerte que el pecado. Ningún ser humano es más fuerte que el pecado. Nadie de los que estamos aquí tiene un poder superior que el pecado. Si estamos sin Dios, si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, estoy hablando bajo esa condición. Ninguno de los que estamos aquí sin Dios, sin presencia de Dios en nosotros, ninguno de los que estamos aquí somos más poderosos y podemos vencer y podemos ignorar las tentaciones del diablo. Caemos todos. Todos caemos. Pero Dios quiere que nos volvamos en sí. Entendamos de una vez por todas que no es por nuestra fuerza, inteligencia, capacidad, resistencia al pecado, dominio propio personal. No, así no funciona. No se educa el yo pecador. La antigua naturaleza pecaminosa no se educa, se mata, se destruye y después se ignora y se deja ahí a un lado, totalmente incapacitada. ¿Por qué? Porque le he dado lugar al Espíritu de Dios que está levantando en mí al hombre renacido, al hombre que Dios siempre soñó que fuera, a la mujer que siempre Dios soñó que fueras. Amado hermano, amada hermana, con todo el corazón se lo digo. Esta es la promesa del Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere hacer en usted. Pero todo empieza, insisto, todo empieza con que no tengas una vida secreta. Gloria a Dios. He dicho, la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo, la nueva naturaleza en Cristo. He dicho, y vuelvo a repetir, se pide, se busca y se desea. Porque te das cuenta que educar al viejo yo es imposible. Porque te das cuenta que tú no puedes solo. Los judíos, el pueblo hebreo de toda la vida, con la ley de Dios, con la ley de Moisés, dada de Dios a Moisés, ellos siempre tuvieron el concepto de decir, para agradar a Dios y hacer las cosas bien y ser recto ante los ojos de Dios y alcanzar la salvación de nuestras almas, tenemos que obedecer la ley. Y la ley, después de todo el conocimiento que tenemos de la condición humana a lo largo de toda la historia, llegamos a la conclusión que la ley simplemente fue lo que Dios dio para que tú y yo nos diéramos cuenta que nosotros no podemos vencer el pecado. La ley te mostró a ti y me mostró a mí que es imposible que sin la ayuda del Señor, Dios creador de mi vida, pueda yo ser completamente libre del poder del pecado que mora en mí. Como decía el apóstol Pablo, no nos escandalicemos. Sí, en mi vieja naturaleza el pecado mora y reina en mí. Pero por eso la ley nos muestra nuestra incapacidad. La ley nos muestra que nosotros no vamos a poder alcanzar a Dios por mucho que tú y yo nos esforcemos. El pueblo judío siempre intentó, siempre buscó, siempre se autoengañó. Por eso tenemos los líderes religiosos que pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios, pero realmente estaban totalmente corruptos en su interior. Y había pecado oculto, pero un rato bastante largo. ¡Wow!
Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor nos haga entrar en razón. Porque Dios ha sido muy tierno, muy cuidadoso. Nos ha querido enseñar con su verdad y con muchas cosas que Él ha ido trazando a lo largo de la historia. Por eso envió la ley, para que nos diéramos cuenta que necesitamos a su Hijo Jesús. Y esta gracia que todos los que estamos aquí podemos disfrutar, si realmente somos completamente libres. Porque a Jesús no se le... Yo quiero decir esto, a Jesús no se le puede disfrutar si hay pecado oculto. No se le puede disfrutar, ni mucho menos. Él está ahí esperando, a ver en qué momento, a ver cuando mi hijo por fin se decide. Y ahora yo recuerdo la acción, por ejemplo, del hijo pródigo que marchó de su casa. Le dijo a su padre, dame los bienes que me pertenecen, yo quiero vivir mi vida en mis propios términos y a mi propia forma. Quiero hacer lo que me dé la gana. Se marchó de la casa del padre y arruinó todos sus bienes con pecados que destruyeron su vida. Y en esa miseria y en esa destrucción personal, dice la palabra de Dios que él volvió en sí. ¡Wow! Y esto es lo que nos tiene que pasar a cada uno de nosotros. Porque volver en sí es la primera acción lo primero que tiene que ocurrir antes del cambio y la transformación, antes del cambio de vida, antes del cambio de naturaleza, antes de todo lo que Dios vaya a hacer después. Vuelvo en sí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy desperdiciando mi vida. Estoy con pecados que me autodestruyen. Estoy queriendo ocultar cosas que ya son más que evidentes. Y en la casa de mi Padre hay abundancia, hay paz, hay gozo, hay renovación de mente, hay sanidad en el corazón. Hay un vestido nuevo para mí, hay un anillo que me espera, porque Dios quiere volver a reconciliar consigo mismo a través de su Hijo Jesucristo tu relación con Él. Mira, hacer posible que Dios haya hecho posible la posibilidad de que tú y yo, al confesar nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y reconstruir esa relación correcta con el Padre y tener en un futuro la salvación de nuestra alma. Esto al Padre no le costó 20 euros. Esto al Padre le costó dar y entregar lo más preciado que tenía, su único Hijo, Jesús. El precio fue muy alto. La dádiva dada a nosotros es totalmente gratuita. Y he dicho antes que esa nueva naturaleza y la unción del Espíritu Santo, la bendición de Dios en tu vida, se busca, se pide y se desea. Pero quiero decirte algo claro, se obtiene por gracia. Es un don dado, regalado por Dios a aquellos que saben rendir sus corazones completamente a aquel que dio su propio Hijo para restablecer una relación de amor otra vez contigo. Siente el profundo amor de Dios hacia tu vida, porque Él nos está a todos atrayendo con sus lazos de amor. Él nos quiere sanar, pero completamente. Él nos quiere liberar, pero completamente. Él no quiere hacer, insisto, chapuzas. No quieras hacer tú chapuzas con Dios. Hay una historia bíblica que se encuentra en Hechos, capítulo 8, donde aparece un personaje llamado Simón el Mago. ¿Se acuerdan de esta historia? Bueno, simplemente leamos el verso 18 y 20 al 20. Y dice así la palabra del Señor: cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, dice que les ofreció dinero a los apóstoles para comprar ese poder. Nos reímos, nos parece chistoso, nos parece flipante, pero a veces esas son las condiciones del ser humano. Pensamos que podemos
comprar o podemos ganar el don de Cristo, la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios, continuamos en el 19, déjenme tener ese poder también, exclamó. ¿Para qué? Para que cuando yo imponga también mis manos sobre las personas, reciban al Espíritu Santo. Pedro le respondió a este hombre, que tu dinero se destruya junto a ti, por pensar que es posible comprar el don de Dios. Quiero que entendamos el concepto. Esta historia nos parece grotesca a día de hoy. Todos sabemos que el don del Señor no se puede comprar con dinero. Pero nuestras motivaciones o nuestras actitudes muchas veces nos muestran que creemos que podemos ganarnos el favor de Dios. Que podemos ir con tratos y tretas con el Señor. Señor, yo te sirvo. Yo me entrego en la iglesia. Yo voy al voluntariado. Yo voy a la finca a trabajar. Yo doy mis diezmos, mis ofrendas. Soy fiel. Pero no te estás dando cuenta que hay pecado, hay vida secreta y hay pecado oculto dentro de ti que no estás queriendo sacar a la luz. Y entonces, de una forma inconsciente, vamos a decirlo así, estás queriendo negociar con Dios. Señor, porque yo te sirvo. Señor, porque yo hago, porque yo me comprometo. Y Dios mismo te dice, ya, pero es que no estás confesando lo oculto en tu corazón. No me estás dejando que meta mis manos dentro de ti y yo pueda sacar y extraer todo lo que está contaminando tu alma. No me estás permitiendo obrar en ti. Y el pecado que está aún en ti te está gobernando y sojuzgando, te está dominando. Y cada día que pasa es peor. Y cada día que pasa el diablo más te destruye y más te engaña para que te mantengas en esa condición. Porque acuérdate, el diablo te pone mucho la ignominia dentro de tu mente. No, hay una vergüenza muy pública que tú sufrirás si confiesas. Hay unas consecuencias humanas muy fuertes si tú confiesas. Y el poder del pecado y las mentiras del diablo son muy potentes. Pero insisto, Dios quiere hacerte completamente libre de todo esto. Es tan sencillo, pero parece ser tan difícil al mismo tiempo. Una confesión, una declaración, un momento de transparencia, un segundo de honestidad y sinceridad te puede cambiar la vida. No pienses en las consecuencias negativas, piensa en las consecuencias positivas. Tu vida va a estar en disposición que el Espíritu Santo pueda obrar en ti y la maldad ya no obre más en ti. Amén. Segunda de Corintios, recomendaciones. Capítulo 4, verso 2, dice así la palabra de Dios. Hemos renunciado a aquellas cosas vergonzosas, dice que deben mantenerse en secreto. ¿Ves? Las cosas vergonzosas, creemos eso, que se deben mantener en secreto. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo, ¿no? Hemos renunciado a todo esto. El rollo este que nos llevamos los seres humanos de decir, no, lo que me avergüenza, lo que me hace sentir mal, lo que me va a dejar mal delante de los hombres, mi reputación, ¿qué va a pensar la gente de mí? Todas estas cosas, no, todo esto hay que taparlo, todo esto hay que esconderlo. Pues dice el apóstol Pablo, hemos renunciado a todo esto. Hemos renunciado a todo esto. No usamos ninguna clase de trucos ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente y así a los ojos de Dios dice que nos mostramos tal y como somos. Y así deberíamos mostrarnos, tal y como somos. Sin tapujos, sin escondernos,
sin tapar nuestras vergüenzas. Así deberíamos mostrarnos, tal y como somos. Por eso la primera recomendación es esta: renuncia a esa manera de querer encubrir tu pecado a través de una vida secreta. Colosenses 3, del 1 al 4, dice la palabra del Señor: ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Poner la mira, pongan la mira en las verdades del cielo. Wow, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Es que estamos súper sujetos, hermanos. Tenemos que darnos cuenta también de esto. Por eso no nos importa a veces que Dios no diga nada, porque parece que Dios nos mantiene el secreto también, ¿no? Y como que no pasa nada, Dios no le va a decir nada a nadie. Pero estamos más pensando en las cosas o en las repercusiones de la tierra, que no es lo que supone mi pecado oculto, mi secreto, mi vida secreta en el cielo. Piensa en la repercusión que le causas a Dios cuando le atas de manos. Sí, hermano, le atas de manos al mismo Dios. Él querer obrar, Él querer derramarse, Él querer bendecirte y darte una nueva naturaleza, y tú por no confesar, y tú por no abrir tu corazón verdaderamente y arrepentirte de toda tu maldad, le atas de manos al Señor. Quiero bendecirte y no puedo. Te he repetido en cientos de ocasiones que confieses tu pecado, que declares tu maldad, y yo te haré limpio, más limpio que la nieve. Y pasaré mi hisopo, pasaré mi algodón en tus heridas. Podré sanarte y restaurar tu corazón. Pero déjate ya, hermano, déjate, hermano. Es tiempo de realmente ser cartas abiertas. En el nombre de Jesús, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida, debería ser así. Pues ustedes han muerto a esta vida. Y me encanta esto, porque hablamos de esconderse, ¿no? Del problema que de forma innata el ser humano siempre hace esa acción de esconderse frente al pecado, pero ahora nos dice y utiliza la misma palabra, pero la revierte en algo poderoso y dice: su verdadera vida ahora tiene que estar escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Que si en algún momento tienes que esconderte, sea para refugiarte en la presencia de Dios, no para ocultar tu pecado. Señor, ahora en la nueva vida que tú me das, yo me escondo en ti, en la sombra de tus alas, bajo la sombra del Omnipotente. Esa es mi esperanza, esa es mi fuerza, esa es mi seguridad, mi lugar seguro, mi refugio. Iglesia, ¿se goza o se deleita en la presencia del Señor cuando escucha estas cosas? ¿Sí o no? Estas son las cosas que tenemos que pensar, son las cosas que vienen del cielo, no las de la tierra. Son las cosas que tenemos que darle todos el valor oportuno. La nueva vida en Cristo se ha manifestado para que se haga real en tu vida. Y si te tienes que esconder, insistimos, que sea en la presencia del Señor, no para tapar más tu pecado. Lo hemos nombrado antes y lo leo ahora textualmente. La expresión del rey David. Cuando él pecó, todos sabemos que él adulteró y todos sabemos que él fue un asesino, cometió homicidio. Y él pasó una temporada, no sé, no especifica el tiempo obviamente, pero pasó tiempo con ese pecado oculto. Y él declara en Salmo 32 del verso 3 al 5, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Grupo de alabanza, por favor. Y gemía todo el día. Wow, es que es tremendo. Cuando tú te mantengas en lo secreto, escondiendo el peso del pecado y la maldad,
las consecuencias son tremendas. Mi cuerpo se va a ir consumiendo poco a poco. Mi gemir en mi intranquilidad, en mi desasosiego, en mi sensación tan mala, tan negativa, Señor, de sentirme todos los días sucio, culpable, señalado, juzgado, con miedos, con vergüenzas. Gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Él sabía qué era lo que tenía que hacer y Dios lo estaba de alguna manera empujando. Dios en los procesos de disciplina, Dios tiene un trato especial con nosotros y nos va empujando ¿a qué? Nos va empujando y nos va animando a que realmente podamos ser libres a través de la confesión. Venga, hijo mío, anímate, llevas ya muchas semanas ya callado. Llevas ya meses, llevas ya años, pero... Y el Señor pone ahí su mano de disciplina que nos va empujando para convencernos que lo que necesitamos es que confesemos nuestros pecados. Hijo mío, será el inicio, será el pistoletazo de salida a lo que yo voy a hacer en ti. Pero necesito que tú quieras, que tú anheles, que tú desees. ¿No estás cansado, hijo mío? Te dice el Señor. ¿No estás cansado de vivir en esta agonía, en este gemir? ¿No estás cansado de ocultar cosas que te atormentan en tu interior? ¿No estás cansado de vivir una doble vida? ¿No estás cansado de querer avanzar en Cristo y que esa nueva criatura siempre predicada y compartida en la iglesia nunca llegue a ti? ¿No estás cansado de que te des cuenta de que ese es el peso, que eso es lo que te impide que puedas vivir la nueva vida en Cristo? Yo creo que hay muchos motivos. Yo creo que en esta mañana podemos todos reflexionar mucho sobre muchas cosas. Y seguramente yo le pido a Dios que nos dé a todos sabiduría, inteligencia espiritual y nos haga encontrar la razón justa, necesaria para decir, sí, se acabó. Mira, ¿saben lo que le voy a decir? Una cosa, me viene a la mente esto, ¿no? Y Jesús quizá, a lo mejor no exactamente en el contexto, ¿no? Pero también hablaba, ¿no? Si uno quiere salvar su vida, en realidad la perderá. Y si uno se desprende y entrega su vida por causa de Cristo, la encontrará, la hallará y será salvo. Muchas veces, para ganar cosas de Dios, para alcanzar gracia y beneficios y buenos resultados respecto a Dios, muchas veces tendremos que estar también dispuestos a perder. Dispuestos a perder. A ser expuesto a la opinión pública, a ser señalado, a ser criticado si los que se enteran de mi maldad no son prudentes y no son sabios. Sí, estamos expuestos a ello. Estamos expuestos también a que obviamente la confesión de un pecado como el que poníamos antes como ejemplo pueda llevar a consecuencias en la separación de mi matrimonio. Estamos dispuestos a perder cosas para ganar. No quiero que nadie me malentienda, ¿eh? El valor de la familia no se lo doy yo, se lo da el Señor. Un valor tan alto para que la familia realmente esté unida, el matrimonio sean verdaderamente uno en Dios y mantengan el pacto precisamente de la fidelidad. Pero yo le pregunto, iglesia,
Sí, callamos, sí, nos mantenemos juntos toda la vida, vivimos hasta los 80, 90 años, pero en una farsa, vamos a vivir en una farsa. En Dios vamos a vivir en una farsa, en una falta de confesión, que mi mujer nunca se entere que yo la engañé. ¿Se da cuenta, iglesia, que no tiene ningún sentido? Caminando con Dios esto no tiene ningún sentido. ¿Saben qué? Dios nos ha dado un corazón a todos en su amor, de reconciliación, de amor y de perdón. Y por muy grave que nos parezcan a veces las cosas que hemos hecho, si confías en Dios, si le amas y eres valiente para sanar realmente, profundamente tu corazón, Dios va a salvar tu matrimonio, Dios va a salvar tu alma, que es lo más importante, Dios va a salvar tu reputación. El Señor va a revertir lo malo y lo oscuro que a ti te parezca que pueda acontecerte, incluso a veces puedas llegar a sufrir un tiempo también, todas estas cosas, pero Dios las revertirá en bendición, y así como tú te humillaste, Dios te levantará, porque Dios enaltece al que se humilla, pero al que está soberbio, finalmente Dios lo humillará. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Crees la palabra de Dios? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Quieres obedecer la palabra de Dios? Pues déjenme decirle que el despacho sigue abierto, ¿eh? El despacho sigue abierto. Los pastores no nos escandalizamos absolutamente de nada y mantenemos en alta discreción todo caso personal aquí en la iglesia. Pero cuando tú confieses lo oculto de tu corazón a Dios de una forma sincera y cojas a alguien humano y también lo hagas, déjame decirte que eso va a ser el inicio, el principio del fin del pecado en tu vida y de la nueva vida en Cristo que va a emerger dentro de ti por el poder de la confesión, el poder del arrepentimiento genuino. Hay que estar dispuesto a perder para ganar, ¿sí? Y en esta mañana, si alguien quiere decirle al Señor, Señor, quiero estar dispuesto a perder para ganar, pues déjenme invitarles a que puedan dar un paso para aquí, puedan decirle al Señor, usted con sus propias palabras, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame. No quiero vivir más una vida secreta. No quiero que tú, cuando llegue el día del juicio final, tú abras mi libro y empieces a decir las cosas que he hecho y que nadie lo sepa, o que yo mismo me quede sorprendido. No, yo soy una carta abierta desde ya. Yo soy un pecador que no puedo parar de pecar, pero por eso me humillo, me rindo delante de la presencia de Dios y le pido a Dios en su gracia y en su misericordia que me permita nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Una nueva criatura, una nueva persona, una nueva mente va a venir sobre mí. En mi humillación, en mi quebranto y en mi reconocimiento, Dios me levantará de entre los huesos secos. Dios empezará a traer vida a mi espíritu cuando yo sea esforzado y valiente y haga lo que tengo que hacer. Hermanos, estamos invitados a disfrutar un tiempo en la presencia del Señor. ¿Sí?